Simulación de procesos químicos. Destilación de 3 fases. Presentado por Stalin Auria, Gabriela Calvache y Odalis Chávez. ¿Qué es la destilación trifásica? La destilación trifásica es un proceso de destilación continua que se utiliza para separar los componentes de una mezcla donde 2 fases líquidas y una fase de vapor coexisten dentro de la columna de destilación. Esto ocurre generalmente en mezclas heteroazeotrópicas, donde se forma un equilibrio líquido-líquido-vapor, LLV, bajo ciertas condiciones de presión, temperatura y composición. ¿Cómo funciona esta destilación trifásica? El proceso se basa en la formación de heteroazeótropos, que son mezclas con puntos de ebullición más bajos que cualquiera de sus componentes puros. Esto permite que la destilación ocurra a temperaturas más bajas, reduciendo así el riesgo de descomposición térmica de las sustancias sensibles. Proceso de destilación trifásica. El proceso que se sigue en esta destilación es, primero, la alimentación de la mezcla a separar, es decir, la suma de los compuestos 1 y 2. Luego, se da la adición de un arrastrador para que se dé la formación de 3 fases dentro de la columna. Entonces, se da la condensación y decantación en la parte superior de la columna y un recalentamiento y decantación en la parte inferior de la misma. Elementos clave de la destilación. Se añade un agente entrante o entrainer o arrastrador, por ejemplo, agua, que forma heteroazeótropos con los 2 componentes que se desean separar. También, la columna está diseñada para mantener bajas temperaturas y permitir la coexistencia de las 3 fases durante todo el proceso. Se utilizan decantadores en la parte superior e inferior de la columna para separar y reciclar las fases líquidas y recuperar los productos. Ventajas de la destilación trifásica. 1. Permite la separación de compuestos que no soportarían altas temperaturas. 2. Alternativa a la destilación al vacío, con mayor flexibilidad de operación. 3. Se realiza de forma continua, lo que reduce tiempos de exposición a calor y mejora la eficiencia en comparación con procesos por lotes. Aplicaciones de la destilación trifásica. Aunque fue diseñada para sustancias térmicamente inestables, tiene algunas aplicaciones variadas. 1. En la industria de fragancias y cosméticos, porque permite la separación de aceites esenciales o compuestos aromáticos delicados como linalol, geraniol o nerol, donde se requiere evitar la descomposición térmica. 2. En el procesamiento de biocombustibles y productos verdes, ya que permite la separación de bioalcoholes o ésteres metílicos en mezclas con agua o subproductos, evitando el uso de vacío. 3. En la recuperación y reciclaje de solventes, porque en procesos donde los solventes forman compuestos heteroazeótropos con contaminantes se deben separar con un bajo consumo energético. 4. En la industria química fina, ya que permite la separación de mezclas azeotrópicas complejas, como éteres, esteres, cetonas y alcoholes, donde los puntos de ebullición son cercanos y los compuestos son sensibles. A continuación se presenta un ejercicio de este tipo de destilación que se resolverá en Hi-C. Ecuaciones de diseño que se utilizan para la resolución del ejercicio. Balance global de masa. Esta ecuación nos dice que el flujo total que entra a la columna, es decir, la alimentación, se divide en 2 corrientes, una que sale como destilado, la parte más volátil, y otra que sale como fondo o bottoms, la parte menos volátil. En otras palabras, la cantidad total de materia que entra debe ser igual a la suma de lo que sale por la parte superior y por la parte inferior de la columna. Balance por componente I. Aquí ya no estamos considerando solo la cantidad total de materia, sino que estamos viendo específicamente cada componente o especie química dentro de la mezcla. Lo que esta ecuación nos dice es que la cantidad del componente I, que entra a la columna a través de la alimentación debe ser igual a la cantidad de ese mismo componente que sale por el destilado, más la cantidad que sale por el fondo. Para calcular cuánta cantidad de ese componente hay en cada corriente, multiplicamos el flujo total de cada corriente por la fracción molar del componente I, en esa corriente. Equilibrio de fases. Esta parte trata sobre cómo se distribuye un componente entre la fase líquida y la fase vapor en equilibrio. La constante de equilibrio, conocida como K sub I, se define como la fracción molar del componente I, en la fase vapor dividida entre su fracción molar en la fase líquida. Este valor nos indica qué tan volátil es ese componente. Si el valor es alto, quiere decir que el componente prefiere estar en la fase vapor, si es bajo, prefiere estar en la fase líquida. Además, para que haya equilibrio entre las fases, el potencial químico del componente I debe ser el mismo en todas las fases presentes, tanto en las fases líquidas como en la fase vapor. Relación de reflujo. La relación de reflujo es un parámetro muy importante en las columnas de destilación, porque nos indica cuánta cantidad de líquido se está reciclando dentro de la columna comparado con la cantidad de producto que realmente se retira como destilado.
Específicamente, se calcula dividiendo el flujo de líquido que regresa desde el condensador a la columna entre el flujo de destilado que se extrae. Un valor alto de esta relación significa que se está recirculando mucho líquido, lo cual mejora la separación, pero también aumenta el costo operativo. Pasos a seguir para resolver el ejercicio en HYSYS. Paso 1. Selección del modelo termodinámico. Primero se elige el modelo termodinámico adecuado. Se recomienda utilizar el modelo NRTL, especialmente si estás trabajando con sistemas que contienen fases líquidas inmiscibles o que presentan azeótropos heterogéneos. También se pueden considerar otros modelos, como Uniquark o Wilson, dependiendo de las características del sistema que está simulando. Paso 2. Crear la columna RAD-FRAC. A continuación, se crea la columna en el simulador RAD-FRAC. En esta etapa, debes configurar los siguientes parámetros iniciales. El tipo de columna que vas a utilizar, el número de etapas, la etapa de alimentación, y la presión del sistema. Paso 3. Activar el equilibrio trifásico. Este paso es necesario si el sistema puede formar dos fases líquidas junto con una fase de vapor. Al activar el equilibrio trifásico, el simulador podrá considerar correctamente la separación en tres fases. Paso 4. Definir las corrientes de alimentación. Ahora es momento de establecer las condiciones de las corrientes que alimentan a la columna. Para cada corriente, debes definir el flujo, que puede ser másico o molar, la temperatura de la corriente, y la presión con la que entra al sistema. Paso 5. Añadir decantadores. Por último, se agregan los decantadores. Estos equipos son necesarios para separar las dos fases líquidas que salen de la columna, conocidas como fase líquida 1, L1, y fase líquida 2, L2, cuando el sistema tiene separación líquida-líquida. Muchas gracias por su atención.